Qué bueno, familia, poder estar con ustedes una vez más, y gracias, Pastor Luis, por la invitación para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a compartir un mensaje muy propicio, creo, porque a mí siempre me ha parecido que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de Jesucristo y de lo que Él hizo, wow, para mí es lo mejor, es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Y creo que hoy vamos a estar hablando bastante de lo que representa Jesús y la obra que Él hizo. Entonces, me gustaría que por favor buscáramos en la Biblia 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versos del 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo voy a volver a leer, familia, para que prestemos atención. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué palabra tan tremenda. Yo cuando leía esto, a mí me quedó marcado una frase de todo esto que acabo de leer, aunque son todas importantes, me quedó marcada una en especial. Y ojalá podamos coincidir en el mismo punto, porque la frase que a mí me impactó es esta: si somos infieles, Él permanece fiel. ¿A cuánto les da alegría esa palabra? ¿Por qué? Porque en el fondo todos sabemos que de una u otra manera le hemos fallado al Señor. Pero qué bueno que la palabra del Señor dice que Él permanece fiel, a pesar de que nosotros hayamos sido infieles. ¿Sí entiende eso? Entonces diga conmigo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él dice ahí, Él no puede negarse a sí mismo. Su esencia misma es de fidelidad. Dios es un Dios fiel. Yo puse por título a este tema de hoy: punto de encuentro. Punto de encuentro. Usted va a entender más adelante por qué lo he llamado punto de encuentro. Pero sí quiero que nosotros revisemos un poquito de historia hacia atrás, para darnos cuenta de que Dios realmente ha sido un Dios fiel, muy a diferencia de lo que nosotros como pueblo hemos hecho. Por ejemplo, cuando usted revisa la historia de Israel, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que el pueblo de Israel fue totalmente infiel con el Señor. Les quiero referir una escena muy particular. Cuando Moisés logra sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y el Señor lo usa para atravesar el Mar Rojo, para llevarlos hacia la tierra prometida, ¿cierto? En esa misma escena llega un momento en el que Dios conduce al pueblo al monte Sinaí. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia, pero en el pueblo Sinaí Dios llama a Moisés y se lo lleva, y está 40 días y 40 noches con el Señor. Pero yo quiero que usted revise algo conmigo bien importante, porque hay unas palabras que el pueblo le dijo al Señor y a Moisés cuando Moisés se iba a estar esos 40 días y 40 noches afuera. Y entonces
Moisés les pregunta, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se van a portar bien? Eso es como cuando el pastor Luis se va, ¿no? Y dice, se me van a portar bien, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Ok, ¿y qué decimos todo? Sí, pastor, tranquilo, no se preocupe, ¿verdad? Todo está bajo control. Sin embargo, mire lo que la Biblia dice en Éxodo 19:8. Y todo el pueblo le respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Cuando obviamente hay una conversación entre Dios y Moisés, y Dios le pregunta a Moisés acerca de su pueblo, Moisés, confiado, pobrecito, ¿no? Que le dice, no se preocupe, mi Dios, el pueblo está fino. ¿Sabe lo que me mandaron a decirle? Que cumplirán con todo lo que usted diga. Eso es lo que dice en la Biblia, ¿sí o no? Ahora usted conoce la historia. ¿Fue eso lo que hizo el pueblo de Israel? No solamente no cumplieron con todo lo que el Señor había ordenado, sino que de paso agarraron y se hicieron un ídolo con un becerro. Y agarraron el oro y fundieron el oro y construyeron un ídolo, un becerro, y lo adoraron. Y no solamente lo adoraron, sino como consecuencia lo que ocurre cuando uno no adora a Dios, sino que adora a los ídolos. Cuando uno adora a Dios, hay orden en la vida de una persona. Pero cuando uno adora a ídolos, hay un desorden y un desenfreno en la vida de las personas. Y el pueblo de Dios no solamente hizo el ídolo, sino que de paso, entonces se desenfrenaron, dice la Biblia. Hicieron hasta una orgía. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ese pueblo de Israel que había ofrecido fidelidad a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, qué pueblo tan miserable, qué pueblo tan infiel? No merecen la salvación, se merecen lo peor, que Dios nunca más vuelva a verlos. ¿Cuántos de nosotros nos comportaríamos de una manera similar a la de Dios si alguien es infiel con nosotros? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que la naturaleza misma de Dios, como lo leíamos en el pasaje anterior, que decía, Él no puede negarse a sí mismo, y su naturaleza es ser fiel? Porque si Él no fuese fiel, entonces negaría su propia naturaleza. Qué pobre Dios tendríamos nosotros. Pero gracias a Dios tenemos al Dios único, al Dios verdadero, al Dios que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Estamos de acuerdo entonces en lo que estoy diciendo? Voy a adelantar bastante la historia. Fíjense que me detuve en Moisés y ahora me voy a ir a los tiempos de Cristo, porque no queremos demorarnos mucho en esto. Es fácil la comprobación. El pueblo fue infiel. ¿Y Dios qué hizo? ¿Desistió de Israel? ¿Lo abandonó a su propia suerte? No. Y Dios todavía sigue hoy, 23 de agosto del año 2020, sigue amando profundamente a Israel. Porque Dios es fiel e hizo un pacto con Israel. No se ha olvidado de Israel. Entonces, fíjense lo que ocurre. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, vamos a encontrar que una escena muy dramática, que fue la última cena. La noche en que Jesús fue traicionado. Cuando terminó esa santa cena, Pedro dijo, aún cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Eso lo va a encontrar en Mateo 26:35. Pero me llama la atención algo interesante de ese escrito. Repito, Mateo 26:35. Aunque tenga que morir, dijo Pedro, insistió Pedro, jamás te negaré. ¿Y qué dice después? Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Fíjense que normalmente nosotros creemos que Pedro fue el único que se envalentonó y que ofreció fidelidad al Señor hasta la muerte, ¿verdad? Pedro no fue el único. Todos los discípulos lo hicieron.
Porque la Biblia dice que así como Pedro lo dijo, dice, todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Por lo menos así quedó registrado en Mateo. Así que todos los discípulos estuvieron de acuerdo en mantenerse fieles. Y mi pregunta es, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? ¿Quiénes de todos esos discípulos estaban al pie de la cruz? Uno solo. Usted sabe quién fue, el apóstol Juan, quien junto a María, la Madre de Dios, y las otras dos Marías, es decir, las tres Marías, fueron las que estuvieron ahí al pie de la cruz junto con el apóstol Juan. Los demás todos estaban escondidos. Todos estaban atemorizados de lo que pudiera haberles sucedido. Así que, ¿qué hizo el Señor desde la cruz? Los miró con ojos de rabia, o en sus pensamientos, porque no estaban ahí. Y pensando en ello decía, ¡ay! ¿Quién me manda a mí a confiar en esa parranda de infieles? No, ¿verdad? Si hasta de sus propios enemigos, aquel que estaba clavándole la lanza, dice la Biblia, el Señor dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Se estaban burlando de Él, hacían de todo. Y Él todavía diciendo, a ustedes los amo también, y por ustedes estoy muriendo. Y déjenme decir una cosa. Hay una frase que nosotros utilizamos mucho en una obra de teatro que hicimos por muchos años en Venezuela, que se llamaba la obra de teatro Mención. Nosotros junto con otras dos iglesias lanzamos 15 veces en escena esta obra de teatro. Y en estas conversaciones de la cruz, ¿verdad? Alguien decía, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Basado en lo que la Biblia dice. Y aquí es donde nosotros le añadimos texto, ¿no? Un libreto a ese texto. El Señor respondiéndole. En la Biblia no sale el Señor respondiéndole, pero en la obra sale en un libreto que dice, si no me bajo de esta cruz, es porque te amo. Es decir, la cruz era necesaria. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La cruz era necesaria. No se podía esquivar. No había otra manera, no había otro método. Mire, así como la Biblia dice que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y hombre, que es Jesucristo, así como la Biblia dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el de Jesús. De la misma manera podemos añadir, por lo que la Biblia enseña, que no hay otra manera en la que Él podía haber muerto, sino solamente en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz representaba el peor de los castigos. Y usted dirá, como si Él se lo mereciera. Ahí es donde está nuestro tema de hoy. Él no lo merecía, pero tú y yo sí. Tú y yo merecíamos esa cruz. Y la merecíamos muchísimo. Sea honesto con usted misma, con usted mismo, y usted sabrá que usted era merecedor de esa cruz y no un inocente como Jesús. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo nosotros vamos a hablar ahora de la cruz. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la cruz con la fidelidad de Dios? Todo. Todo. ¿Sabe por qué? Cuando Cristo fue a la cruz representó un pacto. El pacto, el nuevo pacto en su sangre fue en la cruz. Así que la cruz representa un pacto. Y en ese pacto Dios estaba amándonos. Y nos amó con amor eterno. Así que hay un pacto que Él no lo puede romper. Él tenía que ir necesariamente a la cruz. Pero la cruz, aunque para Él representó la peor vergüenza, el peor castigo que a un ser humano se le podía imponer, la cruz representó para toda la humanidad la bendición más grande. Porque solo a partir de ese sacrificio ahora tú y yo podemos tener la bendición, la salvación, gracias a Jesús. Entonces, dicho esto, quiero que nosotros pensemos en un momento en la cruz. Porque en la cruz se juzgó a Jesús como rey de los judíos.
De hecho, se burlaron de él poniéndole una corona de espinos, ¿sí? Y le pusieron un escrito, Rey de los Judíos. Ese fue su crimen. Oiga bien, ese fue el único crimen que lograron encontrar en Jesús, que él mismo declaró ser el Rey de los Judíos. ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Tú lo dices, tú lo has dicho. Sí, lo soy. Y por eso fue que le colocaron, y para vergüenza de los judíos, porque los romanos fueron los que mandaron a poner ese letrero, el Rey de los Judíos. Entonces, entienda algo, aquí se trata de que la cruz representa ¿a quién? A nuestro Rey. No solamente a nuestro amado, sino a nuestro Rey. Y yo siempre me preguntaré, ¿qué tan fieles somos nosotros con nuestro amado? El matrimonio es un pacto. Y en el matrimonio también hay un pacto de fidelidad. Pero en ese pacto que el Señor hizo con su pueblo sigue siendo fiel. ¿Cuántos de aquí siguen fallando? Sean honestos. No les dé miedo levantar la mano. Yo soy el primero que la levanto. Me sigo equivocando. ¿Usted no se equivoca? ¿Sí puede levantar la mano? Claro. ¿Sí la puede levantar? Levántela. Yo me equivoco, yo fallo. Todos somos infieles, ¿verdad? Parece que aquí no se equivocan nunca. Por allá se equivocan. Sí, todos nos equivocamos. Todos pecamos, ¿o no? Y el Señor va a seguir siendo fiel. Porque así es el Señor. Fiel. Su naturaleza es fiel. Nuestra naturaleza no es fiel. Nuestra naturaleza es engañosa, perversa. Porque tenemos un corazón contaminado, que a medida de que dejamos que el Señor nos vaya transformando, vamos a poder ver la restauración, la obra que el Señor hizo en la cruz. Entonces, familia, la cruz representa un tema bien importante para nosotros en estos momentos. Y yo quiero compartir contigo algunas cosas acerca de lo que es la cruz. ¿Y por qué yo llamé este tema punto de encuentro? Porque la cruz representa el centro mismo del plan de Dios. Todo el plan de Dios estaba centrado en la cruz. En la cruz hay un punto de encuentro entre Dios y cielo. Y en la cruz hay un punto de encuentro entre el hombre y el hombre. Pero además de eso, quiero hablarle 4 pequeños detalles. No me voy a extender. Son 4 pequeños detalles que se encontraron en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Se encontró la santidad y el pecado. Oiga bien. Se encontró la santidad y el pecado. Hay un punto de encuentro interesante en la cruz. ¿Cómo así que se encontró la santidad y el pecado? Es decir, que la santidad y el pecado se hicieron amigos. No, yo no dije eso. Se encontraron. Yo no sé cómo usted lo ha leído en la Biblia, pero no hay manera de interpretar esto diferentemente. Miren, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, ¿qué significa que Cristo murió por nosotros? Que Cristo murió en nuestro lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Así que entonces, Cristo murió en lugar de Luis. Cristo murió en lugar de Claudio. Cristo murió en lugar de Maritza. Cristo murió en lugar de Nilda. Cristo murió en lugar de Alex. Cristo murió en lugar de ti que me estás escuchando por las redes sociales. Cualquiera que esté escuchando estas palabras o lo haya leído en la Biblia, Cristo murió por ti. Es decir, que tomó tu lugar en la cruz. Yo no sé si usted entiende eso, pero ¿qué necesidad tenía Dios de algo así? Mandar a Jesús a morir en la cruz, si Él era perfecto. Pero es que el problema no era que Jesús era perfecto, el problema era que toda la humanidad estaba bajo pecado y maldición. Ese era el problema. Y si toda la humanidad está en pecado y maldición, como Él no se va a detener porque nos ama, tiene que hacer algo para rescatarnos. Y miren lo interesante de la doctrina, cuando vemos en la Biblia la doctrina de la salvación, cuando vemos estos tratados preciosos de soteriología, de la salvación de Dios. Hay algo que se llama la doctrina de la sustitución, que es precisamente que Dios murió por mí.
en mi lugar. Ahora, Él era santo, perfectamente santo. No cometió un solo pecado. Tanto así que en la Biblia, cuando ven Juan, por ejemplo, capítulo 8, verso 34, va a encontrar que dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado. ¿Quién hace pecado según Romanos? Por cuanto todos pecaron. Eso te incluye a ti, a mí, a ti, a ti, a ti, a ti y a todos. Por cuanto todos pecamos. Así que todos somos pecadores, estamos bajo maldición, según lo dice Dios a través de Pablo en Romanos. Pero ahora dice en el mismo pasaje, en el versículo más adelante, 46, ¿y quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? ¿Quién puede decir que Jesús pecó? Nadie. Nadie absolutamente. Jesús fue perfecto. Pero tan perfecto que ni una pequeña mancha, ni una sombra, miren, es que ni siquiera un poquitico de un puntito de mancha, nada, porque eso lo hubiera descalificado. Pero ahora contrástelo, Él perfectamente puro y nosotros totalmente manchados. Nosotros, ¿qué merecemos según la Biblia? La muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia. Así que, ¿quién merecía la muerte? ¿Jesús, que no cometió pecado? No, nosotros que sí cometemos pecado. Nosotros somos dignos de la muerte. ¿Y cuál muerte? La peor muerte. ¿Sí? Cuando yo digo la peor muerte, familia, quiero que una vez más pensemos en la cruz de Cristo. ¿Usted sabía que Cristo, antes de ir a la cruz, fue humillado? Antes de ir a la cruz, Jesucristo fue golpeado salvajemente. Lo maltrataron, pero de una manera tan absurda, porque se crucificó a muchas personas. Era costumbre de Roma a los criminales crucificarlos. Pero no solamente lo crucificaron como a cualquier criminal, sino que le dieron 40 azotes. Y lo azotaron no solamente con azotes normales, sino que lo azotaron finalmente con el flagellum, que era una arma romana que tenía unos hierros en forma de gancho que cuando se pegaban de la espalda le arrancaban los tajos de la espalda. Por eso dice en el Salmo profético, creo que fue el Salmo 22, araron surcos sobre mis espaldas. Usted se puede tratar de imaginar eso. Tenía la carne viva. Hasta los huesos se le podrían ver de cómo se ensañaron en contra de Jesús. Pero ojalá hubiese sido solo eso. Antes de golpearlo, lo habían golpeado en prisión, lo habían abofeteado, lo habían escupido todo lo que les dio la gana. Yo estoy pensando en esto, diciendo esto, y quiero que piense que esto era lo que tú y yo merecíamos, no él. ¿Sabe? Quien merecía que lo escupiera era yo. Yo merecía que me escupieran, no él. Mire, si usted nunca ha tenido ese sentimiento, dudo que usted entendió la salvación. Si usted no ha tenido nunca este sentimiento de que él no tenía por qué morir, yo tenía que morir. Si usted no reconoce eso, cuidado, y dudo que usted pueda ser cristiano. Porque el cristiano reconoce ser un pecador y reconoce que fue salvo gracias a un santo que no cometió pecado, pero que se entregó para tomar mi lugar en la cruz. Pero no solamente eso, también lo desnudaron, porque él fue clavado en la cruz desnudo. Y además de que tuvo que cargar su propia cruz, además de eso, además de que fue en la noche, en plena noche, y estuvo toda la noche sin dormir, y además de eso, todavía le clavan la corona de espinas, pero además de eso, le clavan en la cruz y le clavan una lanza al final, y le dan a beber vinagre. ¿Qué no hicieron con Jesús? ¿Qué no hicieron con él? Usted que le canta al Señor, grande es el amor de Dios, ¿qué entiende usted del amor de Dios? Usted viene aquí a la iglesia y le canta, grande es el amor de Dios. ¿Qué entiende usted que es el amor de Dios? El amor de Dios es que dio lo mejor de Él sin yo merecerlo, siendo yo la peor porquería de este mundo. Eso es amor.
Porque Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él no esperó a que nos arrepintamos para decir, por ti muero. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Él mostró su amor para con nosotros. Así que la cruz se convierte en el lugar de encuentro entre la santidad y el pecado. No para que se hicieran amigos el pecado y la santidad. No hay conciliación entre santidad y pecado. Por eso nuestro llamado es a vivir vidas santas. Porque ahora el Señor tiene que, primero, hace la obra, pero espera que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Lo que Cristo Jesús hizo en la Biblia, y hablando un poquito doctrinalmente tal vez, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz fue lo que se conoce como santidad, la doctrina de la santidad. Pero Él solo no hace todo el trabajo. Ahí viene la segunda parte, que es el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es lo que se conoce como la doctrina de la santificación. En la cruz, tú y yo fuimos declarados santos. ¿Por qué? Porque siendo pecadores, Él tomó mi lugar de pecador. Él se hizo pecado. Él se hizo maldición por causa tuya y mía. Él tuvo que conocer el infierno por tu culpa y por mi culpa. ¿Sabes? Porque hasta allá tuvo que depositar los pecados. Entonces, el Señor obviamente hizo la obra de hacernos santos. Pero el hacernos santos es una verdad que se acepta por la fe, reconociendo el señorío de Cristo, reconociendo que Él hizo esa obra en la cruz, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestra manera de vivir. Pero ¿qué pasa? Que Él viene y se instaura en un cuerpo y en un alma y en un espíritu que todavía están bajo pecado, bajo maldición. Así que Él comienza una obra desde mi espíritu que ya sella, pero comienza a santificar mi vida. Soy santo, pero en la práctica todavía tenemos que aprender a ser santos. Y es cuando el Señor entonces nos enseña a través de su Espíritu Santo la santificación, a ser cada día más como Él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo por medio de la palabra. Es así como funciona. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros ya estamos listos, graduados? ¿Cuántos estamos graduados? ¿Cuántos nos graduamos de santos? Repito, yo no me he graduado de santo. Y muy a diferencia de lo que cada quien quiera pensar, aquí nadie se ha graduado de santo. Nadie. El que más se cree santo es el que más en todo caso debe ser que está en pecado. Porque normalmente suele funcionar así. Entonces, familia, qué hermosa la cruz. Se convierte en un punto de encuentro entre la santidad y el pecado. Pero para que entendamos que ahora Cristo hizo el intercambio. Pensemos en eso cada día. Hubo un intercambio en la cruz. Él depositó su santidad en mí para que yo ahora mi pecado lo haya depositado en Él. ¿Por qué tengo que seguir viviendo en el pecado? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces, no se trata de una conciliación entre santidad y pecado, sino un finiquito entre el pecado y la santidad. Entender que tú y yo ahora podemos disfrutar de la libertad a la que Él nos dio en la cruz. Y ese es el primer punto que yo quiero que nosotros entendamos. El segundo punto de encuentro que hay en la cruz es el amor y el sacrificio. Amor, oiga bien, y sacrificio. Cuando digo el amor y sacrificio me refiero a esto. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros no entendemos lo que es el amor. Para nosotros el amor es un lindo sentimiento. Y qué triste, hablando de sentimientos, qué sentimiento tan triste pensar que el amor sea un sentimiento. Por más elevado que lo quiera poner, no es un simple sentimiento o un elevado sentimiento. El amor es mucho más que eso. Cuando usted estudia el amor en la Biblia, el amor tiene varias connotaciones muy importantes. Y es verdad, el amor es aceptación, el amor es entrega. El amor es aceptación, pero también el amor es entrega, entregarse. El amor es perdonar, el amor es sacrificio. Yo quisiera saber cuántas personas se casan y cuando se casan
quien los está casando les enseña qué es lo que están haciendo. Yo no sé si les enseñan que ese lugar donde se están casando es un altar. Y a veces decimos altar y no sabemos lo que es un altar. ¿Usted sabe lo que es un altar? Una piedra de sacrificio. Eso es un altar. Así que cuando dos personas se casan, están en una piedra de sacrificio. Si los dos no entienden que el amor es sacrificio, yo no sé para qué se casan. Porque creen que el amor va a ser todo lindo, todo bello, todo precioso. Y la verdad es que no es así. La verdad es que el amor exige sacrificio. El amor, cuando hay el elemento sacrificio, es porque el sacrificio es lo que demuestra la evidencia de que realmente hay amor. Si alguien no está dispuesto a sacrificarse, mira, tú me puedes decir lo que te... Mira, cuánto lo amo, Claudio. Mira, eso se demuestra, no con palabras. ¿Cuánto te amo yo a ti, Luis? Pero eso se demuestra. ¿Cómo? ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar por la vida de Luis? ¿Qué estoy yo dispuesto a sacrificar por mi esposa? Si no estoy dispuesto a sacrificar, no lo he entendido. Ahora, ve a la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Sacrificó su propia vida. Si lo pensamos bien, alguien pudiera decir, oye, 33 años de edad, qué joven, no podía esperar más, ¿cierto? Claro que sabemos que no, porque en la Biblia él era el tipo el antitipo de un tipo en el Antiguo Testamento que eran el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos que los corderos que se sacrificaban eran corderos no mayores de 2 años de edad. Tenían que ser jóvenes, puros, sin mancha, sin quiebre. Entonces, claro, obviamente no podía ser ya más anciano. Tenía que ser joven, en plena vida. Entonces Jesús muere a los 33 años de edad, joven. Sacrificó toda su vida, sacrificó su comodidad. Porque usted sabe quién pateó la calle. Si se entiende lo que es patear la calle, Jesús. Jesús no se cansó de hacer el bien. Jesús no se cansó de hacer relaciones con la gente. Mire, tú y yo comenzamos a hablar de la fidelidad a Dios. Pero ¿sabes cómo podemos demostrar fidelidad a Dios? Entendiendo el primer punto que hablé, el punto de encuentro entre santidad y pecado, entendiendo de que nuestro llamado es a ser cada día más santos. No vamos a ser cada día más santos, sino que nos vamos a perfeccionar en la santidad. ¿Ok? Entonces, y la fidelidad la vamos a demostrar si estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro amado. Entonces, no se trata de palabras como el pueblo de Israel. Nosotros haremos todo lo que tú dices, Señor. No se trata como los discípulos del Señor. Sí, nosotros estaremos contigo siempre hasta el final, aunque tengamos que morir. No se trata de palabras, se trata de demostración, de hecho. Quien estuvo dispuesto a sacrificarlo todo fue Juan. Juan sí estuvo dispuesto. ¿Y qué hizo el Señor? Lo defraudó. Lo respaldó. Tanto así, mi hermano, que Juan fue el único que no murió mártir. Todos los discípulos murieron martirizados, todos. Y no estoy diciendo que haya sido una venganza de parte de Jesús, no lo estoy diciendo. Pero el único que realmente permaneció fiel a los pies de Jesús fue Juan. Y el Señor lo preservó de no morir mártir. Entonces, el amor y el sacrificio, ¿cuánto estamos dispuestos tú y yo a sacrificar por el Señor? Ahí en la cruz. La única manera de demostrar verdadero amor era ahí en la cruz. En el peor momento, en la peor circunstancia, bajo las peores horas de su vida. Tú y yo somos muy cómodos. La verdad es que somos muy cómodos. Quiero ir a la siguiente parte, que es el siguiente punto de encuentro. No quiero que se me queden por fuera estos puntos. Y es la justicia y la paz. En la cruz hubo un punto de encuentro entre la justicia y la paz. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cree usted que es la paz? ¿Qué cree usted que es justicia? ¿Sabe lo que es la paz?
Yo no voy a entrar en esa profundidad ahorita, porque no es mi tema de hablar de la paz y la justicia nada más, pero yo recuerdo que una vez leí una pequeña historia en donde pidieron a la gente que dibujara lo que ellos creían que era la paz. Y todo el mundo empezó a dibujar en sus lienzos lo que ellos creían que era la paz. Y unos empezaron a dibujar así un escenario bien bonito, con pajaritos, con hojas, flores, paisajes hermosos. Y de repente una de las pinturas mostró al Señor en la barca, en medio de la tormenta. ¿Quién ganó el premio? El que hizo esa pintura. ¿Por qué nosotros nos damos la idea de que la paz es la ausencia de dolor, la ausencia de guerra, la ausencia de problemas, y eso es paz? Eso no es paz. La verdadera paz solamente se puede experimentar luego de la guerra. Ojo, no me malinterpreten en lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no hay paz sin guerra. Hay muchos que califican a Dios, nuestro Dios, como un Dios de guerra. En el Antiguo Testamento se le ve a Dios como un Dios de guerra, pero Dios no es un Dios de guerra. Pero la guerra se hace necesaria para alcanzar la paz. La paz significa la reconciliación. Miren, Estados Unidos se está enrumbando en un camino peligroso. Porque el pueblo americano se está dividiendo, como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela, se está dividiendo en estos momentos. El pueblo se está polarizando. Hay dos polos muy marcados en los Estados Unidos en estos momentos. ¿Cuáles son esos dos polos? Los demócratas y republicanos. Antes podían convivir en paz, ahora ya no. Ahora son enemigos a muerte. Si una nación empieza a vivir la disgregación y no la reconciliación, el término no va a ser bueno. Nunca podrá ser bueno. Entonces, si no procuramos la paz, como lo dice la Biblia, nosotros vamos a estar en problemas severos. ¿Qué se hizo en la cruz? La paz. ¿Y cómo fue la paz? ¿Con bandera blanca? No, con demostración de sacrificio. Con demostración de lo que hablábamos antes. Sacrificio total. No importa si yo soy el culpable o no. Hay un bien mayor que es la humanidad. Hay un bien mayor que nos compete. Eso fue lo que pensó el Señor Jesús. Él no murió porque estaba pensando en judíos o griegos. Él estaba pensando en todo el mundo cuando Él murió. Cuando Él vio la necesidad de hacer esta paz. Hizo una declaración de paz preciosa. Y ahí en la cruz hay una declaración de paz. Pero la paz y la justicia, usted la oye siempre en la misma frase. La sociedad habla mucho de la justicia y la paz, la justicia y la paz. Pero ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Hacer lo que es justo. Entonces volvemos al primer punto. Se hizo lo justo en la cruz. Porque la justicia exigía la muerte. Y no había manera de cambiar eso. Así que fue justo lo que ocurrió en la cruz, fue justicia. Porque se condenó al pecado, se condenó al culpable. Tú y yo fuimos justamente juzgados a través de Jesús. Quien recibió el castigo fue Él porque Él tomó nuestro lugar. Pero hubo justicia en la cruz. Así que al ser Él el pecador, Él pagó el precio. Murió, como lo dice la Biblia, como un gusano. Gusano, así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si no lo han leído, búsquelo. Murió como un gusano. Eso era lo que tú y yo merecíamos. Pero vuelvo y repito, esa justicia que se aplicó en Él y que obviamente nos aplica a nosotros, porque al morir ya alguien ya quedamos libres de la culpa. ¿Cuándo tú vas a entender que estás libre de la culpa? Que ya el culpable fue ajusticiado. Ya no hay más que hacer. Eso debería darnos paz. Así que si tú no tienes paz, si tú no vives en paz, es porque tú no has entendido la cruz. Tú y yo necesitamos entender más a Jesús. Tú y yo necesitamos entender más la justicia y la paz de nuestro Señor. Vamos al cuarto punto y con esto terminamos
para que veamos esta última parte que es importante. El punto de encuentro entre la salvación y el poder. Aquí sí hay un abrazo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente el mensaje de la cruz. ¿Qué dice acerca del mensaje de la cruz? Que para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Y en Romanos 1 también dice que es poder de Dios para salvación. El mensaje de la cruz es locura. Es una locura si te pones a pensarlo. Pero es ese mensaje loco lo que a nosotros nos tiene locos. Y nos debe tener locos. Alegres, contentos, locos. Porque no tiene sentido que alguien inocente haya muerto en mi lugar. Pero eso es una locura. Pero es la realidad. El mensaje de la cruz es locura. Porque son unas buenas noticias tan buenas que son difíciles a veces de creer de tan simple que es. La salvación es el regalo más grande que tú y yo hemos recibido, familia. Es un don de Dios. Pero no es un don de Dios que nos genera algo. Es un don de Dios que debe generar poder. Poder. Porque el mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje que tú das? ¿Tú quieres tener un mensaje poderoso? Habla de la cruz. ¿De qué quieres hablar? ¿De alguna otra cosa? ¿De modas? ¿De tradiciones? Yo te invito a hablar de la cruz, del mensaje de la cruz. Porque ese mensaje sí que tiene poder. Poder de Dios para salvación. Si tú y yo somos salvos, si tú eres salvo, es por una sencilla razón. Porque Él murió por ti en la cruz. Eso es poderoso. Y eso es transformador. Así que ahora tú y yo tenemos una misión importante que cumplir. Familia, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero yo te pido que pensemos por un momento, y hablando desde el principio, que es posible que tú te sientas desanimado porque has sido infiel en el Señor. Y eso te ha ocasionado de repente ciertos problemas. Yo te invito a que tú no pienses en eso. Simplemente cuando uno falla, ¿qué hace? Pide perdón. Se levanta, se incorpora. Cuando tú te caes, te tienes que levantar, te tienes que incorporar nuevamente. Y sigues adelante. Porque el Señor es tan fiel que si tú te levantas, te incorporas y le das un abrazo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces tenemos que vivir bajo esa fidelidad. No importa que tú caigas, no importa que tú hayas fallado. No estoy diciendo que caigas o que falles a propósito, pero inevitablemente en algún momento caerás o fallarás. Pero ese no es el punto es que tú sepas que tienes un Dios tan grande que independientemente de cualquier cosa, si tú llegas a ser infiel, Él va a permanecer siendo fiel contigo. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Así que espero pues que esta palabra puedas internalizarla dentro de tu corazón. Quiero darle gracias a Dios por las vidas de Tania, que está en sintonía con nosotros a través del Facebook, con la vida de Jenny también. Yenicel, un saludo grande, oramos por tu recuperación. Por la vida de Sony, que también está en sintonía, Lili Cebaldés, Tania García, José Cuspinera, Carlos Eduardo Mendoza, Darío Sicilia, come stai Darío? Un forte abbraccio, l'altra volta l'ho chiamato Davide, scusami. Leonel Jimonés y Abel Rodríguez, qué bueno tener este tiempo para compartir con todos y cada uno de ustedes. Y espero que entiendan que nosotros estamos aquí hoy con el inmenso privilegio de que Dios nos hable más acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, para que entendamos que la cruz, a pesar de que parece un lugar de horror, sí lo fue, pero para nosotros es nuestro lugar de salvación. Llévame a la cruz. ¿Te acuerdas de la canción? ¿Sí? Donde empezó nuestra amistad. ¿Dónde empezó nuestra verdadera relación con Dios? En ese horripilante lugar llamado la cruz. Porque así es donde Dios nos mostró su amor con nosotros. Dios te ama.